Muy buenas noches. Queremos saludar a todos los estudiantes regulares de Rosacrucismo, a todos los amigos y simpatizantes del Rosacrucismo en general, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Les saluda, como siempre, el Frater Catus. El tema que nos compete es la iniciación. Hemos tomado la iniciativa propia de compartir un tema de la tradición Rosacruz todos los viernes a las 9 de la noche, hora México, a través de Facebook. Había comentado anteriormente en mi página oficial de Facebook de que nos proponemos hacer una comparación de conceptos, puesto de que hay diversas escuelas Rosacruces, cada cual entiende la iniciación de un modo o de otro. Entonces, vamos a ver qué es lo que dicen, digamos, las principales o las más conocidas, mejor dicho, de las escuelas Rosacruces actuales. Entonces vamos a usar el glosario Rosacruz de la AMORC, que es la antigua y mística Orden Rosacruz. Vamos a usar el glosario de 1981 para ser más específico, porque soy honesto, no sé si volvieron a reeditarlo o si siguen utilizando el mismo. Vamos a usar también el diccionario Rosacruz de la Fraternidad Rosacruz de Max Hendel, el glosario teosófico, pues de la Sociedad Teosófica que fundó Elena Blavatsky, y también vamos a ver el concepto que comparte las fraternitas Rosicrucis en su octavo manifiesto Rosacruz. Y para finalizar, vamos a revisar el concepto que tiene la Orden Rosacruz Iniciática. O sea, qué es lo que todas estas organizaciones que se autodenominan o se perciben Rosacruces tienen que decir acerca de lo que es la iniciación. Entonces, eh, voy a leer el concepto de cada una y luego voy a hacer ciertos comentarios de acuerdo pues a mi experiencia, de acuerdo a lo que se me ha enseñado, lo que se me ha intuido también. Entonces vamos a empezar con el glosario Rosacruz de la AMORC. Es la quinta edición de 1981. Entonces dice el concepto de iniciación de la AMORC. Dice, un rito, una ceremonia o método mediante el cual entramos a recibir un conocimiento determinado. Las antiguas iniciaciones de los misterios trataban de revelar en forma dramática una sabiduría o gnosis recóndita al candidato. Por lo general, estas iniciaciones eran en 4 partes, cada una de las cuales era un ritual muy impresionante. Las iniciaciones rosacruces son de esta naturaleza. Ahora, es bastante interesante que la Amor menciona de que la iniciación incluye tanto una ceremonia como un método. O sea, no es tan simple como pasar por la ceremonia y decir yo ya soy iniciado. Tiene que pasar por un proceso, un método iniciático para poder formarse dentro del camino de la iniciación, y la Amor lo reconoce brevemente, pero lo reconoce. No te está diciendo que es solamente la ceremonia. Ahora menciona que las iniciaciones se dan en 4 partes. Usted tendría que estar en la MORC y recibir las diferentes iniciaciones para que se pueda dar cuenta a qué es que se refieren ellos. Hasta ahí lo voy a dejar. No hay un concepto de iniciado en el glosario Rosacruz de la MORC, entonces no lo vamos a poder revisar. Sin embargo, en los otros
diccionarios o glosarios que vamos a ver, sí hay un concepto de iniciado. Y en breve vamos a estarlo tocando poco a poco, ¿verdad? Ahora, también quiero checar el concepto que tiene la AMOR de las iniciaciones que son utilizadas como sistema de aprendizaje dentro de la orden. Ahora, en la página rosacruz.org hay un apartado que dice, hay iniciaciones en la orden Rosacruz Amor. Dice, naturalmente, si no hubiera iniciaciones en la AMORC, eso querría decir que no es una organización verdaderamente tradicional e iniciática. Dicho esto, las iniciaciones Rosacruces no tienen nada que ver con prácticas ocultas, supersticiosas o fantasiosas. Sin entrar en detalles, diremos simplemente que consisten en ceremonias simbólicas que tienen tres objetivos principales. En primer lugar, presentar al Rosacruz el nuevo grado que está a punto de estudiar. En segundo lugar, revelarle un aspecto particular de la tradición Rosacruz. En tercer lugar, permitirle estar momentáneamente en contacto con su alma. Eso es bien importante. La belleza y la pureza de estas iniciaciones radican esencialmente en el simbolismo y la profundidad de lo que se dice y se realiza en tales circunstancias. Es en las logias de la Orden Rosacruz donde se transmiten con toda su pureza tradicional. Debemos precisar, no obstante, que no son obligatorias en ningún caso. Ahora, algo que es bien interesante notar es de que la MORC es completamente mística o esotérica y rechaza por completo lo que es el concepto ocultista, ya que lo considera supersticioso o fantasioso. Ahora, la otra cosa es de que la MORC plantea bien claro de que las iniciaciones se tienen que realizar en el templo. No obstante, dentro de las monografías que la MORC le envía a sus miembros, hay autoiniciaciones, porque no siempre hay organismos afiliados cercanos al Rosacruz de la AMORC. Entonces hay autoiniciaciones, que sería bonito que lo pudiéramos tocar en futuros temas, porque para mí la autoiniciación sí es válida, es muy funcional y cuando es bien realizada, o sea, de corazón, sí se da ese impacto, ese choque de alma que la iniciación trata de hacer con el candidato. Ahora, el amor habla mucho de eso, de permitirle estar en contacto con su alma, aunque sea brevemente, se da una manifestación psíquica e inclusive a los días o a la semana pueden haber ciertos sueños, pueden darse ciertas intuiciones, si es que la ceremonia se realizó, como dice el amor, en total pureza, de acuerdo a la tradición. Eso es muy, muy importante. Ahora, hasta como hemos podido ver, se le da bastante énfasis a la ceremonia. Todavía no hemos visto lo que es el proceso iniciático. Eso el amor lo toca en las monografías y se va viendo poco a poco. Que eso es lo que ellos le llaman el proceso de alquimia mental, en el que el estudiante va transformando su pluma en oro. Ahora vamos a leer un poquito extenso, pero es bastante rico en cultura, del diccionario Rosacruz de la Fraternidad Rosacruz de Max Sendel. Esta es otra escuela Rosacruz. Y acá sí tenemos los dos conceptos, lo que es el concepto de iniciación y el concepto de iniciado. Entonces, dice la Fraternidad Rosacruz de Max Sendel de la iniciación, es el nombre dado en esoterismo al proceso de expansión de la conciencia
por la admisión en los sagrados misterios enseñados por los maestros de sabiduría. La palabra deriva del latín initiare, que tiene la misma etimología de initium, inicio o comienzo, originándose las dos inire, ir dentro o ingresar. Tiene entonces el doble sentido de ingreso en y del comienzo o principio de una nueva cosa. Iniciación es entonces la puerta que conduce a ingresar a un nuevo estado espiritual, moral o material en el cual se inicia o empieza una nueva manera de ser o de vivir. Vamos a hacer una breve pausa porque esta parte de, del concepto de la Fraternidad Rosacruz de Max Sendel es bastante interesante de mencionar. Para ellos, la iniciación consiste en que el individuo sea admitido en los sagrados misterios. O sea, si no es admitido para que se le enseñen los sagrados misterios, o sea, si no tiene el permiso, si no entra por la puerta para que se le enseñen estos sagrados misterios por los maestros de sabiduría, entiéndase, los maestros cósmicos, los maestros ascendidos, los maestros rosacruces, entonces eso no es iniciación. Tiene que formar parte del proceso de la persona que tenga ese permiso. Puede tener la ceremonia, puede tener la semilla sembrada, puede haber tenido un contacto psíquico leve, puede haber tenido un contacto con su alma, así como menciona la Amor, pero para Max Sendel, si no tiene una admisión en los sagrados misterios de los maestros Rosacruces, eso no es una iniciación. Entonces es muy importante que lo podamos recalcar porque este, por lo menos es mi opinión, es un concepto mucho más profundo que el del amor. Entonces vamos a continuar. Dice, la idea general que se tiene sobre la iniciación es que esta no es más que una ceremonia que lo convierte a uno en miembro de una sociedad secreta, cosa que puede conferirse con tal de pagar cierto precio o suma de dinero en la mayoría de los casos. Pero la iniciación oculta es algo muy diferente. Cuando una persona se ha esforzado en vivir la vida superior durante algún tiempo y ha purificado sus vehículos por medio de esfuerzos mentales, morales y físicos, emite una luz en el mundo invisible y acumula un poder interno. A su tiempo se alcanza un punto de culminación y entonces es necesario dar salida a ese poder. Entonces aparece en su vida un instructor que le muestra el poder que ha cultivado inconscientemente por regla general y le enseña a usarlo. Esta demostración se llama iniciación. Vamos a hacer una breve pausa también acá. Está mal entendido y se sigue malentendiendo porque una mentira repetida 100 veces pues se vuelve verdad. Así son estas cosas. Entonces se cree por regla general de que la iniciación es una ceremonia que te permite entrar en una sociedad secreta. Pero ¿saben a lo que reducen a las escuelas iniciáticas cuando se le da esa connotación? Las reducen a las fraternidades de las universidades y prácticamente la iniciación es reducida a una novatada. Eh, Conozco de muchas organizaciones, tanto Rosacruces como masónicas, organizaciones que practican magia, etcétera, que más que una cuestión sagrada, más que una cuestión que conlleve cierta sacralidad, es más una novatada de universidad, prácticamente humillar al candidato, hacerlo sentir mal, hacerlo sentir estúpido, y si aguanta todo lo que le vayan a hacer, entonces lo admiten dentro de la fraternidad, dentro de la orden, dentro de la escuela, etcétera. Entonces, así de degenerados están estos tiempos. Pero la iniciación no es otra cosa que la purificación de los vehículos. O sea, los 7 chakras del cuerpo se tienen que purificar por medio de esfuerzos mentales, morales, físicos. Entonces, se va el candidato
va a emitir una luz en el mundo invisible y va a aparecer un maestro. Que en este caso, pues la fraternidad Rosacruz de Max Hendel no le gusta utilizar el término maestro para referirse a otra persona más, sino que utiliza el término de instructor, porque para ellos los maestros, los únicos maestros son los maestros Rosacruces, que son los maestros ascendidos. Entonces, este instructor le muestra al candidato ese poder que ha cultivado, que ni siquiera sabe que lo ha cultivado muchas veces, y le enseña a usarlo. ¿Por qué es que dice que no sabe que lo ha cultivado? Bueno, ahí tenemos el ejemplo de personas que asisten a la iglesia, lo hacen de manera sincera, de manera sencilla, de corazón, y son excelentes seres humanos. Jamás han pisado un templo de una escuela iniciática y son más iniciados que los que se llaman iniciados. Entonces, eso vienen cultivando desde hace mucho tiempo esa luz interior. Así son las viejitas católicas. Esas señoras son santas porque lo vienen cultivando de corazón, con sinceridad de espíritu. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, sigamos con el escrito. Dice, puede tener lugar o no en un templo. Primera diferencia que hay entre lo que dice la AMORC y lo que dice la Fraternidad Rosacruz de Max Hendel. Para la AMORC, la iniciación tiene que darse en un templo. Para la Fraternidad Rosacruz de Max Hendel, puede tener lugar o no en un templo. Y sigue diciendo algo más interesante todavía. Dice, puede o no ir acompañado de ceremonias, según las circunstancias lo requieran. Pero compréndese claramente que ninguna ceremonia puede dar al candidato los poderes que la iniciación le enseña a usar, así como el tirar del gatillo de una pistola no cargada no puede producir ninguna explosión. La ceremonia iniciática no tendría valor alguno salvo como culminación de la vida del discípulo. Entonces, esto es algo muy, muy importante. Hay que remarcarlo, subrayarlo. La iniciación es una consecuencia, no es una causa. Se tiene que haber vivido una vida pura siguiendo los dictámenes del maestro interno, a como enseñamos en una lección anterior. Se tiene que venir cultivando de corazón, de manera pura, y entonces recibe la iniciación a manera de confirmarle sus convicciones. Eso es algo muy distinto a decir, bueno, yo tengo dinero, me pago la iniciación, soy iniciado, soy especial. Estoy comprando amistad, estoy comprando aceptación, estoy comprando validez, estoy comprando sentido de pertenencia. Eso no es la iniciación. Entonces continúa diciendo el documento. De manera pues que es evidente que la iniciación es el resultado inevitable del mérito. Oiga esto, la iniciación es el resultado inevitable del mérito. O sea que si usted no tiene mérito y no ha cultivado la vida interior, aunque pague por una iniciación, usted no es iniciado. Y lo sigue aclarando el documento diciendo, nunca se vende por dinero. Si bien no faltan charlatanes sin escrúpulos que ofrezcan iniciar a cualquiera en la arte oculta de las que nada saben, ni faltan tampoco muchos tontos o personas deshonestas que esperan adquirir un poder siniestro sobre sus semejantes mediante esa compra. Bajo la antigua dispensación, el sendero de la iniciación no estaba abierto. Lo era únicamente para los pocos elegidos. Algunos podían buscar el sendero, pero únicamente los que eran guiados al templo por los hierofantes podían encontrar la entrada. El resultado en conjunto de la iniciación es dar al aspirante espiritual una oportunidad para desarrollar sus facultades y poderes superiores en corto tiempo, por medio de un ejercitamiento muy severo con el que adquieren la expansión de la conciencia que toda la humanidad poseerá en un lejano futuro, pero cuya gran mayoría
la realizará siguiendo el lento proceso de la evolución ordinaria. ¿Qué es lo que quiere decir esto? De que todos vamos a llegar a la misma meta. La diferencia es que unos van a llegar más rápido que otros y el que opte por el camino de la iniciación tiene que entender de que le va a costar mucho, pero va a llegar más rápido a la meta y va a poder realizarse más rápido y evolucionar más rápido que los otros. Eso es lo único que va a diferenciar de los iniciados de los que no son iniciados. Así de simple. Y no necesariamente es porque hayan concurrido a alguna escuela iniciática, porque hay muchos iniciados en muchas iglesias y hay muchos iniciados en organizaciones fraternales. Hay muchos iniciados que están viviendo la iniciación criando a sus nietos, por ejemplo. Entonces, la iniciación es realmente un proceso, no es una ceremonia. La iniciación no se vende, no tiene realmente que darse en un templo y lo vamos a seguir viendo. Entonces continúa el documento de la Fraternidad Rosacruz de Max Sendel. Dice, el candidato para la iniciación generalmente está inconsciente de que es candidato y vive su vida en la comunidad sirviendo a su prójimo durante días y años sin ningún pensamiento ulterior, hasta que un buen día aparece en su vida un instructor, un hierofante de los misterios menores, apropiado al país en el que reside el candidato. Hasta ese momento, este ha estado cultivando en sí ciertas facultades y acumulando ciertos poderes para servir y ayudar de lo que está generalmente inconsciente o los que no sabe cómo usar debidamente. La tarea del iniciador es entonces muy sencilla. Muestra al candidato sus facultades latentes, los poderes adormecidos y lo inicia en su empleo. Le explica o demuestra por vez primera cómo puede despertar esa energía estática convirtiéndola en poderes dinámicos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? De que una vida vivida limpia y puramente a través del servicio y a través de la meta única de seguir los dictámenes del maestro interno, te van a llevar a despertar ciertas facultades adormecidas que a lo mejor no estás consciente de que podés despertar, de que las podés usar, y en algún momento se va a aparecer un iniciador, un instructor, y va a decir, ¿sabes qué? Yo te puedo enseñar a usar esto. Esto es muy interesante porque es alguien que no le va a cobrar, es alguien que no le está ofreciendo sus servicios a la venta, porque la iniciación no se vende, la instrucción Rosacruz no se vende. Y eso es algo que ha costado que muchos entiendan, porque quieren vender algo de que jamás ha estado a la venta y que no se encuentre encerrado en un público limitado, por decirlo así. Ahora, vamos a eh, vamos a revisar lo que es el concepto de iniciado para la Fraternidad Rosacruz de Max Sendel. Entonces dice, en la antigüedad, quien había enseñado por los hierofantes y admitido en los misterios. O sea, era alguien que había sido enseñado por los hierofantes y que ya tenía el permiso de los hierofantes de recibir los misterios. Dice, en nuestros tiempos, aquellos que han sido iniciados por los maestros de sabiduría o hermanos mayores en el conocimiento esotérico o filosofía arcana.
En las órdenes ocultas, el tercer grado es el de iniciado. Se ha dicho que el mismo involucra a los discípulos probados y aceptados, quienes con la dirección de sus maestros y mientras se encuentran fuera de sus cuerpos físicos, han pasado conscientemente a una o más iniciaciones en el templo invisible de una verdadera escuela de misterio. Vamos a hacer una pausa. A ver, para aclarar, lo que es la Fraternidad Rosacruz de Max Hendel, ellos entienden la iniciación de la siguiente manera. Van a tomar a alguien que viene viviendo la vida interior desde hace un tiempo, que ha despertado ciertas facultades, pero que no las entiende, y cuando esta persona esté dormida, se le van a ir entregando poco a poco los misterios de los grandes hierofantes. Y esta persona va a ser iniciada en sus sueños por los hermanos mayores, o sea, por los maestros Rosacruces. Así es de la manera que lo entiende la Fraternidad Rosacruz de Max Hendel. Así es como ellos entienden que se imparte la iniciación, se imparte a través de sueños. O sea, muchas veces la persona no sabe que es iniciada. Tiene que pasar un buen tiempo para que intuya cosas, para que logre ver cosas y se dé cuenta como que aquí va pasando algo. Yo no entiendo qué es, pero no viene de mí. Estoy teniendo este tipo de pensamientos, estoy intuyendo este tipo de conceptos, están pasando estas cosas y tiene que pasar un tiempo para que se encuentre con una escuela seria y la escuela le empiece a soltar el conocimiento poco a poco y arme su rompecabezas y entonces en ese momento dice, soy iniciado, pero le costó entender. Entonces sigue diciendo el concepto de iniciado. Cabe afirmar aquí una vez más que no se dan iniciaciones espirituales en el mundo físico. Todas las iniciaciones verdaderas deben tener lugar en los mundos superiores, porque es allí donde se encuentran quienes están autorizados y capacitados para darlas. Los más avanzados de nuestra humanidad obtuvieron al principio de la época aria las iniciaciones superiores para que pudieran ocupar el lugar de los mensajeros de Dios, sean los señores de Venus. Tales iniciados humanos fueron desde ese tiempo los únicos mediadores entre el hombre y Dios, aunque no aparezcan públicamente ni muestren signos o maravillas. Son, sin embargo, los guías y maestros. El hombre quedó en completa libertad de buscarlos o no, según deseara. Al final de nuestra época actual, el más elevado iniciado aparecerá públicamente cuando un número suficiente de la humanidad ordinaria lo desee y nos someteremos voluntariamente a ese guía. Ahora, ¿entiende la Fraternidad Rosacruz de Max Hendel de que los guías de la humanidad, o sea, los maestros Rosacruces, están ahí? Si la persona los quiere buscar, están ahí. Si no entiende quiénes son ellos, o que ellos existen, pero comprende que existe un poder superior a ella, esta persona se está conectando con esta fraternidad, con esta gran logia blanca, con estos maestros, y le están guiando de una forma u otra. Le están enviando libros, se le está mostrando a través de películas, se le está mostrando a través de personas que vienen a su vida, comprende conceptos, escucha ideas nuevas. Entonces la van moldeando poco a poco, luego la moldean en sueños y la van iniciando poco a poco en los mundos superiores, porque como mencionaba aquí, las iniciaciones son un proceso espiritual que no se dan en el mundo físico. Entonces, cuando menciona es que hasta que la humanidad ordinaria lo desee, nos vamos a someter voluntariamente a esa guía, o sea, se está refiriendo al Maestro Jesús. Porque la Fraternidad Rosacruz de Max Hendel es completamente una fraternidad cristiana. O sea, tenemos que desear y someternos a esa guía superior. Si no, no se va a dar nunca esa época donde el elevado iniciado aparecerá públicamente.
Muy, muy, muy interesante. Vamos a continuar ya con conceptos un poquito menos conocidos, diría yo, porque vamos a hablar de la teosofía de Madame Blavatsky. Tristemente la gente no la comprende, pero la mayoría, si no bien todas las escuelas iniciáticas actuales salieron de la teosofía. Todos fueron a beber a las aguas de la teosofía, pero en la actualidad nadie entiende qué es lo que quiso decir Blavatsky con sus libros. Es bastante triste, pero así son las cosas. Vamos a leer del glosario teosófico, a ver qué, qué es lo que nos dice, qué fue la información que juntaron los teósofos de esa época. Entonces dice así. Iniciación, palabra derivada de la misma raíz que el latín initia, que significa los primeros o fundamentales principios de una ciencia. O sea, para Blavatsky la iniciación es una ciencia. Dice la práctica de la iniciación o admisión en los sagrados misterios, enseñados por los hierofantes o sabios sacerdotes de los tiempos, es una de las más antiguas. Se practicaba en todas las antiguas religiones nacionales. En Europa quedó abolida con la caída del último templo pagano. Al presente no existe más que una sola clase de iniciación conocida del público, y esta es la iniciación en los ritos masónicos. La masonería, sin embargo, no tiene ya secretos que revelar o encubrir. En los florecientes días de la antigüedad, los misterios, según los más grandes filósofos griegos y romanos, constituían la más sagrada de todas las solemnidades, así como la virtud más benéfica y altamente estimulada. Vamos a hacer una pausa. Se parece bastante al concepto de Max Hendel, ¿verdad que sí? Porque Max Hendel fue teósofo. Entonces es más que obvio y evidente de que todo lo que pueda decir la fraternidad Rosacruz de Max Hendel va a tener un tinte de la sociedad teosófica de Elena Blavatsky, y lo estamos demostrando ahorita, porque ambos conceptos se parecen. Para Blavatsky también la iniciación es lo mismo. Es una ciencia, es una práctica y consiste en la admisión en los misterios sagrados. O sea, un hierofante te tiene que entregar esos misterios, te tiene que entregar esas claves, y si no te las entrega, vos no sos iniciado. Así es como funciona esto. Entonces continúa, los misterios representaban el paso de la vida mortal a la muerte finita y las experiencias del alma y espíritu desencarnados en el mundo de la subjetividad. En nuestros días, como quiera que se ha perdido el secreto, el candidato pasa por diversas ceremonias que nada significan y queda iniciado en la alegoría solar de Hiram Abiv, el hijo de la viuda. Nadie puede alcanzar las sublimes regiones donde moran los maestros sin haber pasado antes por la angosta puerta de la iniciación, la puerta que conduce a la vida perdurable. Vamos a hacer una pausa. Eh, Vamos a hacer digamos, un pequeño corte comercial para las personas que en el Facebook Live están dejando sus comentarios. Los voy a leer y los voy a comentar para cuando termine de hacer la ponencia. No se preocupen que a todos les voy a dar una respuesta, a todos los voy a leer. Así que les agradezco desde ya pues su participación. Y continuando con la ponencia, a mí a veces me critican de que soy muy duro con la masonería, que soy muy duro con los masones, pero es que la verdad, ahorita no lo estoy haciendo yo, lo está haciendo Blavatsky.
Y lo vamos a leer una vez más, dice, porque aquí está hablando de la masonería. Dice, en nuestros días, como quiera se ha perdido el secreto. El candidato pasa por diversas ceremonias, escúchalo bien, que nada significan y queda iniciado en la alegoría solar de Hiram Abiv. Nadie puede alcanzar las sublimes regiones donde moran los maestros sin haber pasado antes por la puerta de la iniciación. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Mire, tiene que pasar forzosamente por la masonería. Van a haber cosas que le va a gustar, van a haber cosas que no le va a gustar. Hay muchos que se dedican a hacer memes, disque tratando de cambiar la orden, puras idioteces. Pero la realidad es esta. Usted no puede entender la Rosacruz si no ha pasado por la masonería. Usted no puede entender el martinismo si no ha pasado por la masonería. Usted no puede entender eh, por ejemplo, la OTO, que es la Ordo Templo Oriente, si no ha pasado por la masonería. Usted no puede entender ninguna orden si no ha pasado por la masonería, porque la masonería le va a dar una llave y con esa llave usted va a abrir otras puertas. Pero desafortunadamente quedaron enamorados de la llave y no han abierto las otras puertas. Hay otras órdenes que hay que estudiarlas. Está la iglesia gnóstica francesa. Hay un montón de cosas que ver y estudiar y empaparse de toda esa sabiduría, porque los tiempos actuales exigen la necesidad de sabios. Estamos tratando como nunca antes con personas simples, sensuales y diabólicas. Y los tiempos actuales necesitan que personas intelectuales se levanten. ¿Y qué otra forma existe si no el proceso de la iniciación? Entonces, si las ceremonias masónicas se llevaran a cabo de la manera según la usanza antigua, si la masonería recobrara su misticismo, si la masonería recobrara su esoterismo, en vez de ser solamente un club de caballeros, o sea, sería algo genial. Que no estoy hablándolo en general porque no podemos generalizar, no todos los ritos han perdido eso, hay ritos que sí lo rescatan, hay ritos que se han quedado solo con la parte material y son solamente un club de caballeros, pero hay otras que no lo están haciendo, hay unos que sí, hay unos que no, entonces hay que saber bien escoger para no perder tiempo y dinero. No, o sea, tenemos tiempo, lo que no tenemos es tiempo para perder. Entonces, cuando Blavatsky habla de que nadie puede alcanzar las regiones donde moran los maestros, aquí tenemos que entender una cosa. Blavatsky fue la primera que habló del concepto de maestro ascendido. Ella dijo de que se le presentó el maestro El Moria y el maestro Kutumi y que le dictaron la doctrina secreta y de ahí también salió Isis sin velos. Los demás libros salieron de comunicaciones con estos dos maestros. Luego salieron otras organizaciones, el Agni Yoga es una, por ejemplo, los discursos del Yo Soy son otras, organizaciones que hablan del maestro San Germán, que la metafísica. Pero la primera que dijo, se me presentó Kutumi y se me presentó el Moria, fue Blavatsky. Entonces ella lo que está diciendo es, si usted quiere que los maestros ascendidos a usted le atiendan, usted se tiene que preparar. Pero lastimosamente, como vivimos en tiempos de un materialismo estúpido, entonces la gente no se prepara porque eso no existe. No están dispuestos a comprobar si en realidad la iniciación es algo real y palpable a como esta escuela lo plantearon en su momento. Porque estos conceptos que estamos hablando ahorita ya nadie los habla. Y si lo habla, se hablan en secreto. Y como se hablan en secreto, se está perdiendo la tradición. Entonces continúa el documento. Dice, para que el hombre se halle en condiciones de cruzar los umbrales de dicha puerta, ha de llegar a tan alto grado de evolución que para él deje de tener el menor interés de todo cuanto pertenece a la vida terrena, salvo el poder servir con toda abnegación al maestro y ayudar a la evolución de la humanidad, aún a costa de los mayores sacrificios personales.
El proceso iniciático es a modo de espinoso sendero de 4 etapas o grados diversos de iniciación. Cada una de estas iniciaciones va acompañada de una expansión de la conciencia que proporciona lo que se llama la llave del conocimiento, que es asimismo la llave del poder, puesto que en los reinos de la naturaleza saber es poder. Lo mismo que estábamos hablando desde hace un inicio, eh, la iniciación es una llave, va a abrir otras puertas de evolución, otras puertas de conocimiento, son otras etapas dentro del sendero evolutivo. Entonces es bien interesante de que el glosario teosófico menciona que la iniciación va acompañada de una expansión de la conciencia. O sea, una persona que sigue pensando de la misma manera que pensaba hace 10 años, no ha tenido una expansión de conciencia. Ahora, pongamos el ejemplo de una forma más drástica. Esta persona se inició en una organización fraternal, iniciática, ocultista, mística, esotérica, lo que sea. Se inició, compró la iniciación hace 10 años. Pasan 10 años, sigue teniendo la misma forma de pensar, sigue teniendo los mismos prejuicios, sigue teniendo las mismas ideas preconcebidas, sigue teniendo las mismas ideas limitantes. ¿Qué expansión de conciencia ha tenido? Ninguna. ¿Pasó por la iniciación? No. ¿Le dio la llave del conocimiento? No, porque ni siquiera había vivido una vida interior para ganarse poder entrar en la iniciación. Entonces, así es como muchos pierden el tiempo lastimosamente comprando iniciaciones que nada valen. Ahora, vamos a ver el concepto de iniciado según el glosario teosófico. Dice, desígnase con este nombre a todo aquel a quien se ha admitido en los misterios y se le han revelado los secretos de la masonería o del ocultismo. En la antigüedad eran los que habían sido iniciados en el arcano conocimiento enseñado por los hierofantes de los misterios. Y en nuestro tiempo, aquellos que han sido iniciados por los adeptos de la sabiduría mística en la ciencia misteriosa, que a pesar del transcurso de los siglos, cuenta todavía con algunos verdaderos partidarios en la tierra. Volvemos a ver de que el concepto de iniciado de la Fraternidad Rosa Cruz de Max Hendel vuelve a chocar estrepitosamente con el concepto de iniciado de la Sociedad Teosófica. Claro, así que los dos bebieron de la misma agua. Y es bien interesante porque el iniciado tiene que tener secretos. Se le tienen que haber revelado secretos, ya sea en sueños, ya sea en intuiciones, ya sea en visiones, pero tiene que poseer esa ciencia misteriosa de los adeptos de los misterios. O sea, si alguien que ha estado en estos caminos varios años no ha recibido los misterios, no es iniciado. No es iniciado. Pero está bien, porque puede serlo. Porque el primer paso para hacer algo es saber qué es lo que quiero hacer y por dónde empiezo. Buscando el contacto cósmico, haciendo un ejercicio bien simple, y eso lo comento porque yo en su momento lo hice y funciona. Usted se encomienda a los maestros cósmicos, a los maestros Rosacruces, a los maestros ascendidos, como le quiera llamar, y usted se consagra a su cuidado y a su instrucción para que pueda vivir de acuerdo a leyes cósmicas. Trate de hacerlo como una oración sencilla y se va a dar cuenta que conforme pasa el tiempo, usted está siendo guiado por una fuerza misteriosa que usted no comprende del todo, pero que se está dando cuenta de que no existe tal cosa como alguien que aprende estas cosas por sí mismo.
O sea, hay personas que creen de que son autodidactas en el ocultismo. Eso no existe. En esoterismo, en ocultismo, no existe alguien autodidacta. ¿Te están guiando desde lo invisible o no? Entonces, lo que existe en ocultismo son iniciados o charlatanes. Entonces, hay personas que hablan cosas que han vivido, que han vivenciado, que han recibido de lo invisible, y hay personas que hablan cosas que no saben, pero como tienen el don de la palabra, hay otras personas que le creen y se dejan llevar. Solo existen esos dos bandos. Está el iniciado y está el charlatán. Así de sencillo. Ahora, ya vamos casi terminando, solo nos faltan dos conceptos. Así que a este punto les agradezco que todavía están en transmisión. Vamos a leer el concepto de las fraternitas Rosicruci. Esta es una fraternidad eh, que de hecho fue la primera fraternidad Rosacruz en Estados Unidos. Luego vino Amor y los dos se fueron a juicio para ver quién podía tener legalmente el nombre de Rosacruz. Vea qué interesante. Hasta dónde le llegó la fraternidad a los dos bandos. Entonces, ya se imaginarán quién ganó. Por eso ellos se llaman fraternitas Rosicruci. Porque no pudieron mantener el nombre. Entonces, por eso la Amor dice que ellos son la única organización que puede tener el nombre de Rosacruz, claro, porque se lo pelearon en juicio. Y a las otras no se les ocurre. Si es la fraternidad Rosacruz de Max Handel, se llama Rosicrucian. O sea, es un juego de palabras en inglés. Pero la única Rosacruz en Estados Unidos es Amor. Porque se lo peleó en juicio tener el nombre. No lo estoy criticando, estoy haciendo un señalamiento histórico, porque mucha gente no lo sabe. Entonces, la fraternita Rosicruci, vamos a leer de un libro muy especial, se llama Las Enseñanzas Rosacruces, del doctor R. Swinburne Clymer, y este es el octavo manifiesto Rosacruz de este libro, y el doctor Clymer habla de qué es la iniciación. Y las palabras de él son muy, muy hermosas, muy inspiradoras, como para que alguien dormido se despierte, y la vamos a revisar poco a poco como se debe. Dice, ¿qué es la iniciación? La verdadera iniciación es el resultado del crecimiento del alma. Es la penetración en ciertos reinos o dominios de la conciencia cósmica que antes eran inaccesibles. El acceso a estos dominios espirituales se alcanza solamente como resultado de una prolongada y difícil labor de mejoramiento personal. Se dan cuenta que también choca con el concepto de la sociedad teosófica, porque Clymer también fue teósofo. Entonces, la mayoría, si es que no todas las instituciones rosacruzas modernas, todas bebieron de las aguas de Elena Blavatsky. Entonces, consejo sano, quien sea que quiera adentrarse en las aguas del rosacrucismo tiene que por fuerza ser teósofo y manejar los conceptos que enseñó Blavatsky. Porque cuando usted empieza a leer a Blavatsky, usted dice, esto ya lo leí en otro lado. Pero la que lo dijo primero fue ella. Eso es bien interesante. Entonces, para Clymer, la iniciación es un resultado. Eso lo comentábamos al inicio de la transmisión. La iniciación es una consecuencia de un crecimiento del alma. Entonces, menciona Clymer de que a la iniciación se logra acceder solamente como resultado de un mejoramiento personal. O sea, la persona tiene que tener una intención en su corazón de ser pura, de ser mejor, de ser la mejor versión de sí misma que pueda. O sea, tiene que tener dentro de su mente, dentro de su corazón y dentro de sus instintos más básicos
lograr ser la mejor versión que pueda. No digo ser perfecto porque eso no existe, pero se trata de una labor de mejora personal, de mejora continua. Desde ahí es que empieza la iniciación. Entonces, como corolario, la persona recibe misterios, recibe revelaciones, porque lo están observando desde lo invisible y dicen, este es digno, es puro. Este es uno de los que mejor representa a la raza. Hay que elevarlo porque la raza necesita sabios. Entonces, eso es lo que quiere decir. Entonces continúa el escrito, dice, la iniciación es la recompensa de la regeneración moral y espiritual del individuo y no puede ser conferida por ningún acto ritualístico ni por la celebración de meras ceremonias, por grandes y solemnes que éstas sean. El ceremonial solo puede recordar ciertas experiencias espirituales que uno haya realmente vivido. O sea, como la iniciación es una consecuencia, cuando la persona recibe la ceremonia, en ese momento empieza el subconsciente a recibir todos esos símbolos, esas alegorías, y empieza a recordar lo que ha sido de su vida vivida según la óptica del maestro interno, y entonces en ese momento logra tener una comunión del alma. A eso a lo que se refiere, o sea, recordar las experiencias espirituales que uno haya vivido. Entonces, a este punto yo voy a dar un ejemplo muy personal para que se entienda qué es una iniciación. Yo he tenido en mi vida 3 iniciaciones fuertes. La primera que tuve fue cuando me corran del trabajo por recorte de personal y pasé sin hacer absolutamente nada como 6 meses. Estaba enfermo, no encontraba trabajo y en ese momento yo me entregué al Dios de mi corazón y yo empecé a pensar, Señor, ¿qué hago? ¿Qué es lo que se supone que tenga que aprender de esto? Hasta en ese momento es que uno se da cuenta si las enseñanzas filosóficas, místicas, le van a, le van a dar el temple necesario para no desquiciarse. Porque una cosa es no tener trabajo y otra cosa es no tener trabajo con hijos tiernos, que ese era el caso mío. Y tomó tiempo y empecé a tocar puertas por todos lados hasta que conseguí trabajo. Pero la lección que me quedó de eso fue que el dinero no es tan importante como la familia. Porque como estaba sin trabajo, no tenía nada que hacer, pues obviamente pasaba más tiempo con mi esposa, con mi hijo, y empezamos a relacionarnos más, cosas que no se había dado porque siempre estaba amarrado al trabajo. Entonces, luego de eso, ya nuestra relación mejoró drásticamente. Y yo eso lo sentí como una bendición, no haber trabajado por todo ese tiempo, que no les voy a mentir, yo pasé muy triste, me sentí mal, sentí que yo no valía nada, porque no podía mantener a mi familia, pero la ayuda no faltó de los familiares y de los amigos. Mi otra iniciación fue cuando tuve un problema en el intestino, explotó. Hay una, hay una malformación genética heredada y sencillamente explotó. Yo no sabía qué estaba pasando, me llevaron al quirófano, casi me muero. Cuando me desperté con una bolsa de colostomía al lado izquierdo del abdomen y me dijeron, no sabemos si esto va a ser de por vida o si solo va a ser por 6 meses. Y en ese momento yo me quería morir. Y de nuevo me quedé, esta es una iniciación, dije, porque ya lo tenía con otros ojos. Y en ese tipo de casos, lo único que uno puede hacer es entregarse en oración y tratar de obtener el bien del mal.
Y por primera vez, como 2 semanas después que salgo del hospital, que cargar la bolsa de colostomía, que para los que no sepan es una bolsa de plástico que va pegada al abdomen donde salen las heces porque me tuvieron que cortar un pedazo de intestino. Yo me sentí agradecido con Dios y con la vida porque estaba vivo, me pude haber muerto. Y no tanto que me pude haber muerto, iba a dejar solo a mis hijos, a mi esposa, un montón de cosas. Entonces, yo empecé en ese momento a ver la vida como algo realmente valioso. O sea, cuando yo salgo ya al hospital, porque estuve bastante tiempo en observación, yo miraba los pájaros de otro modo, miraba el cielo de otro modo, miraba a las personas de otro modo. O sea, sentí realmente que estaba más vivo que nunca. Y pasó un tiempo en el que tenía un problema en la sangre que evitaba que pudieran hacerme la reconexión intestinal. Luego pasaron entre 6 y 8 meses con la bolsa, una cosa completamente humillante. Y me logran reconectar. Y en ese momento que yo me despierto de la segunda operación, yo me sentí otra vez que volví a ver las cosas. Fue como que, wow, estoy vivo y ya puedo ir al baño a como se debe. Y la primera cosa que se me vino a la mente fue, hay una oración de los judíos que ellos dan gracias luego de ir al baño. Y yo por muchos años yo decía, qué cosa más estúpida. O sea, hay una oración diciendo gracias Señor porque pude, no me acuerdo más o menos cómo es que dice, pero se da gracias porque se pudo excretar. Y en ese momento yo entendí que el valor de esa oración era tangible, era real, porque poder excretar es una bendición y yo no la tuve por 6 u 8 meses y yo vi la vida de otro modo. Entonces, esa fue una iniciación muy fuerte y me pude haber muerto también porque eh, por el peso que tenía en ese momento, por que tenía una depresión bien fuerte. Había un sinnúmero de factores, pero sobreviví la operación, todo salió bien. Y a este punto les voy a explicar esas medallitas que se ven en las organizaciones fraternales, en las organizaciones ocultistas. Yo tengo una medalla, pero no, nadie me la puede ver, que es cuando me quedó la cirugía, la cicatriz de la colostomía. Y esa es una medalla de vida. O sea, esas son las iniciaciones del alma. Entonces, cuando usted está atravesando por ese tipo de situaciones fuertes en las que se le está midiendo el temple, se le está midiendo el carácter, se le está midiendo quién es usted, en ese momento usted puede tener la completa seguridad de que usted está en una iniciación. Esa es la iniciación. La iniciación no es jugar con mandíbulas, con gorritos y espadas. La iniciación es la vida sabiamente vivida. Se lo digo sinceramente porque me tocó y no lo pude haber, este conocimiento no lo pude haber obtenido de otra manera. Vamos a continuar con el texto. Dice, para aquel que no haya experimentado esta realización, todas las ceremonias permanecen ininteligibles y por lo tanto inútiles. Oiga la palabra que usa Clymer. O sea, todas las iniciaciones que no conlleve un dominio espiritual son inútiles. Dice, hasta pueden ser dañinas, ya que el que es objeto de ellas puede imaginarse que por el solo hecho de participar en el ritual adquiere algún beneficio o conocimiento real, cuando en realidad nada ha adquirido, puesto que no ha desarrollado mediante una cierta norma de vida y práctica las cualidades necesarias para asimilar las verdades espirituales u ocultas. Recapitulamos.
Si no recibís los misterios, si no tenés revelaciones, si no has tenido una mejora personal, si no has adquirido verdades espirituales, todo eso es inútil, dice Clymer. Luego dice, un ritual puede a veces fijar en la conciencia aquello que ha sido experimentado o vivido, pero esto jamás será un sustituto efectivo de la experiencia real. O sea, vale 1000 veces más la experiencia real, o sea, las iniciaciones de la vida, que los ceremoniales simbólicos de cualquier organización fraternal, ocultista, esotérica, etcétera. Entonces continúa diciendo, se verá por esto cuán errados son los métodos de cualquier sociedad pseudomística o pseudooculta que confiere a sus miembros toda clase de fantásticos grados solo porque estos miembros pagan ciertos derechos, han leído disertaciones teóricas sobre asuntos ocultos y han efectuado sin verdadero entendimiento, lo cual repetimos, solo se consigue por la realización individual de determinados ritos. Y ahora viene Clymer y va a cerrar con broche de oro el concepto de iniciación. Póngale mucha atención. Dice, las escuelas secretas no pueden hacer iniciados, ni puede hacerlo ningún ser humano o institución. Un curso de lecturas, de conferencias o de estudios y un certificado pagado, aunque sean deseables, no son la iniciación. La iniciación es un proceso de desarrollo individual, un llegar a ser. O sea, escucha esta palabra poderosa. Se trata de llegar a ser. Se trata de nutrir el ser, en pocas palabras. Entonces, puede decir una persona, pero es que mi papá era masón, mi abuela era Rosacruz, yo quiero saber qué es eso. Está bien, dice Clymer, está bien, son cosas deseables, pero no son la iniciación. Entonces, si no se han seguido las cosas de las que venimos hablando anteriormente, no pasa de ser de una novatada circense, de una fraternidad universitaria de Estados Unidos, en la que es admitido en la fraternidad el que se coma los 100 hot dogs o el que corra desnudo por el campo de fútbol. Esas son las novatadas que hacen en Estados Unidos para que los admitan en una fraternidad, en una universidad. Y en eso es lo que se ha convertido la iniciación, en una demostración vulgar de opulencia, porque obviamente el que se inicia en una escuela es porque tiene billete. Y lo quiere demostrar, porque luego vienen los agapes fraternales, viene la comida, la bebida, viene la pachanga, la fiesta, y nada de eso es la iniciación. Y dice Clymer, es deseable, pero ninguna escuela te puede iniciar. Esto se trata de un proceso y es un desarrollo individual para nutrir el ser. Entonces es un concepto muy pesado, porque anteriormente estas cosas no se hablan, por eso es que estamos tratando de hacer esta obra de difusión. Entonces, vamos a cerrar ya con el último concepto, que es similar a los anteriores. Este es de la moderna Orden Rosacruz Iniciática de Filias de Montesexto. Este fragmento que voy a leer está tomado del libro El Jardín de Sofía, que es una recopilación de artículos del aula abierta que ellos tienen en su canal de YouTube. También, de hecho, pueden buscar en el canal de YouTube de la ORSI. El video se llama La Iniciación y dice: la iniciación ritualística propia de las órdenes esotéricas y fraternidades es una forma de iniciación virtual. Puede considerarse una expresión simbólica de la verdadera iniciación, es decir, de la iniciación efectiva o real. Entonces, Phileas hace una diferenciación entre lo que es la iniciación efectiva y la iniciación virtual. Entonces, luego habla de que él se refiere a virtual
porque, pues según la Real Academia, significa que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de presente. Oiga bien, puede producir un efecto, pero no de presente. Entonces dice, esto significa que cuando nosotros somos iniciados ceremonialmente en alguna organización, se nos está confiando una semilla que representa a la perfección las potencialidades latentes en el ser humano. La iniciación ritual tiene la posibilidad de activar la semilla, pero para que ésta germine y crezca, deberá ser colocada en tierra fértil, regada, cuidada, para que finalmente se convierta en un árbol de estupendo fruto. Entonces viene Fileas del Monte Sexto y vuelve a tocar el mismo tema, claro, porque él también fue teósofo. Y vuelve a tocar el mismo tema de que la iniciación te puede activar la semilla. Pero la semilla la tenés que poner vos. ¿Y cómo pones vos la semilla? A través de un proceso de mejora constante, de mejora personal, de purificación propia. Entonces, en ese punto, ya tenés la semilla. Entonces, cuando te dan la iniciación, germina algo. Y ese algo hay que, hay que regarlo, hay que verlo, hay que tratarlo, cuidarlo, para que esa semillita es la semillita de una rosa. Entonces va a florecer en el pecho de donde sale la rosa cruz. Entonces, pero esto no se entiende. Es como que estuviera hablando en chino, porque muchos van a escuchar el audio después y van a decir, esto no es cierto. Yo soy iniciado, yo tengo tantos títulos, yo tengo esto, lo otro, y no, no lo son. Entonces, dice Filea después, lamentablemente muchos iniciados reciben con entusiasmo la semilla, pero al cabo de unos días prefieren guardarla en un cajón y olvidarse de ella, tras percatarse que transitar el sendero iniciático no es fácil y que exige de sus caminantes cuatro cosas pasadas de moda. Pues, atención, coherencia, constancia, compromiso y confianza. Entonces dice que la clave de la iniciación consiste en pasar de la potencia al acto, lo que significa salir de la zona de confort y pasar a la acción. Lamentablemente muchos se confunden y creen que la participación en ceremonias simbólicas es una acción transformadora en sí misma, cuando en verdad lo que necesitamos es que todos esos símbolos poderosos nos penetren, nos atraviesen, se hagan carne y sangre en nosotros. Entonces, pon atención. O sea, la ceremonia en sí, el ritual, no te va a transformar en lo más mínimo. O sea, el símbolo tiene que penetrar, atravesar a las personas y la persona vivir el símbolo en su día a día mediante la revelación constante del maestro interno que le dé de acuerdo a su grado de evolución de ese símbolo. Porque, por ejemplo, una persona puede observar el ojo que todo lo ve y su maestro interno le va a decir, ah, ese símbolo significa tal cosa. Otra persona lo va a observar y va a tener otro concepto del ojo. ¿Por qué es que se da esto? Porque el maestro interno te va a dar el concepto que vos necesitas en ese momento de acuerdo a tu progreso espiritual, de acuerdo a tu grado de evolución. Entonces no te va a dar cosas que no necesites, porque como estás en un viaje, entre más cargado estés, más difícil se te hace el viaje. Entonces te da exactamente lo que necesitas en ese punto evolutivo. Entonces a eso es a lo que se refiere el concepto. Entonces luego dice, la iniciación virtual es concedida por terceros y no puede garantizar de modo alguno un cambio radical en la naturaleza del iniciado. Mientras que la iniciación real se alcanza a través del esfuerzo y después de un largo entrenamiento. Entonces, esas han sido las comparaciones del concepto de iniciación y de iniciado de las diferentes escuelas, ¿verdad? Eh, Acabamos de leer del concepto del amor, de la fraternidad Rosacruz de Max Hendel, de la sociedad teosófica, de las fraternitas Rosicruci y de la orden Rosacruz iniciática. Escogí esas
Eh, Hay otros conceptos de otras escuelas, pero no acabaríamos de estudiarlos en una noche, así que les agradezco que me han acompañado hasta el momento. Vamos a cerrar la ponencia con un último concepto y luego voy a dar lectura de los comentarios y revisar si hay preguntas. Eh, Vamos a cerrar con, con un masón que sus libros en lo personal a mí me encantan. Son muy místicos, muy iniciáticos. Él no es favorito de muchos masones, lamentablemente. Estoy hablando más que todo del rito escocés antiguo y aceptado. Oswald Wirth escribió mucho acerca del misticismo en la orden y no todo el mundo lo logra comprender qué es lo que él quiso decir realmente. Entonces él tiene una frase acá que va como anillo al dedo con el tema y la vamos a leer. Dice Oswald Wirth, esto aparece en su libro El ideal iniciático, que les ruego encarecidamente que se andan buscando un libro que hable acerca de la iniciación. Este es su libro, El ideal iniciático de Oswald Wirth. Entonces dice, de no verificarse en nosotros la magna obra de los hermetistas, seguiremos siendo profanos y nunca podrá el plomo de nuestra naturaleza transformarse en oro luminoso. Pero ¿quién es lo bastante crédulo para imaginarse que tal milagro pueda tener lugar por la virtud de un apropiado ceremonial? Los ritos de la iniciación son tan solo símbolos que traducen en objetos visibles ciertas manifestaciones internas de nuestra voluntad con el fin de ayudarnos a transformar nuestra personalidad moral. Si todo se reduce a lo externo, la operación no dará resultado. El plomo seguirá siendo plomo, aunque esté enchapado en oro. El iniciado verdadero, puro y auténtico no puede conformarse con un tinte superficial. Debe trabajarse él mismo en la profundidad de su ser hasta matar en él lo profano y hacer que nazca un hombre nuevo. Luego de leer eso, ya no hay nada más que decir del tema. Porque la iniciación no es otra cosa que morir en sí mismo. Morir en sí mismo, levantarse como una nueva criatura, hacer bienes, ser la mejor versión que pueda, la mejora personal, la mejora constante, el servicio a los demás. Esa es la iniciación. Y estar pendiente siempre de los susurros del espíritu, de los susurros del maestro interno. No hay nada más que decir. Que si se quieren hacer ceremonias y recetarse grados y pagar por cosas que en realidad no les van a añadir de forma positiva a su personalidad, ni tampoco puede ser que les contribuya mucho a su evolución personal, ya es otra cosa. Y están en todo su derecho de hacerlo. Ya lo habíamos chequeado con Clymer, que dice, esto es deseable. Claro que es deseable. ¿Quién no va a querer pertenecer a una organización milenaria, conocer gente, gente inteligente, gente trabajadora, tener otro tipo de amigos? Está bien, todo eso está perfecto, pero no se puede aplazar el trabajo interior, el devastar la piedra bruta. No se puede aplazar el morir en sí mismo. No se puede aplazar el resucitar en sí mismo, el convertirse en una nueva criatura. Esas cosas no se pueden aplazar. Por lo demás, todo lo demás es deseable. Tener diplomas, que soy maestro, que participé en el retiro del silencio, que participé en no sé qué cosa, todos los reconocimientos, todo eso es deseable, está perfecto. El problema es, no se pueden apartar de la meta. La meta es morir en sí mismo y levantarse como una nueva criatura. Esta ha sido la ponencia de la noche. Les agradezco, de verdad que sí, su tiempo. Vamos a dar lectura a los comentarios, a ver si hay preguntas por acá. Dice
Cross Ojeda, cómo manejan el concepto de alma y espíritu los Rosacruces. Bueno, eh, voy a dar un ejemplo para que de forma práctica te lo explico. El espíritu viene de dimensiones que nosotros no conocemos, entonces no podemos realmente definir al espíritu como tal. El espíritu podemos decir que es uno con Dios, pero decirlo así es algo muy somero, muy subjetivo, como por decir, no se entiende realmente qué es lo que quiere decir eso. El espíritu es una chispa de Dios presente en cada uno de nosotros. O sea, es una unidad múltiple perfecta, presente en todos lados. En Dios nos movemos y existimos. Eso sí hay que tenerlo en claro. De donde proviene el concepto panteísta. Entonces, el espíritu quiere moverse hacia, hacia planos, hacia dimensiones, para conocerlas, para conocerse a sí mismo, extraer ciertas lecciones. Tiene, digamos, motivos que no podemos comprender porque no somos de ese mundo, o por lo menos nos hemos separado tanto de ese mundo de que no lo comprendemos. Entonces el espíritu se provee a sí mismo de un vehículo para explorar esos otros planos sin la necesidad de moverse del plano en el que se encuentra actualmente. Y ese vehículo del que el espíritu se provee es el alma. Entonces, por ejemplo, los sentimientos, las pasiones están en el alma, los pensamientos están en el alma, pero las revelaciones son del espíritu. Pero ¿qué es lo que pasa? El espíritu se lo va a dar al alma y el alma se lo da a la mente. Y así es como lo obtenemos nosotros. ¿Y qué es lo que somos nosotros entonces? Bueno, hay un concepto que se llama alma personalidad. Nosotros estamos compuestos por la genética familiar, el carácter, el ego, la vanidad. Hay distintas cosas de las que la personalidad está compuesta. La memoria es otra. O sea, si yo agarro a una persona y le borro la memoria, esa persona ya deja de existir prácticamente. Porque le he borrado sus creencias, le he borrado sus limitantes, le he borrado su profesión, le he borrado absolutamente todo. Esa persona deja de existir con solo que le borra la memoria. Entonces, así de delicada es el alma personalidad. Entonces, el alma, la función que cumple es una de dar y recibir. O sea, el alma le envía información al espíritu, el espíritu crece de acuerdo a la información que le envía el alma, o el espíritu se achica dependiendo de la información que le envía el alma también. Si es un alma de una persona que está comprometida con su crecimiento interior, esa alma le está mandando al espíritu información de primera mano y ese espíritu está evolucionando más y más. Y el Señor de gloria se conmueve y avanza de gloria en gloria. Entonces, cuando eso pasa, el espíritu que ha recibido información del alma envía información al alma para que el alma también crezca. ¿Por qué? Porque como el alma es un vehículo, si entre mejor condicionado esté ese vehículo, el espíritu tiene mayores probabilidades de
recibir mejor información y de expandirse gracias a las mejoras continuas que tiene el alma. Entonces, esa es la explicación poco ortodoxa que te puedo dar para que lo puedas entender. Pero sí estaría bonito hacer un en vivo acerca de lo que es alma, espíritu. Lo vamos a tener en mente. Te agradezco mucho, Cross. Dice Adriel, Shalom, Alejem, la paz sea contigo, hermano. Gracias por brindar tu luz. Muchas gracias. De verdad, les agradezco sus comentarios positivos y el apoyo que dan a este emprendimiento, digamos, para que la tradición Rosacruz siga viva en las próximas generaciones. Dice Claudio Héctor Serna, gracias por compartirnos luz, un abrazo fraterno. Un abrazo fraterno para vos también, Claudio. Dice Jacobo Colum, saludos, queridos hermanos. Dice Gloria Guijosa, saludos, saludos, Gloria. Creo que me mandaron un mensaje al privado, pero no estoy muy seguro. Bueno, dice, ¿el live se queda grabado para verlo después o no se guarda? Sí queda grabado para verse después, pero yo de todos modos lo subo a mi canal de YouTube y lo que son los lives de Facebook también los subo a mi cuenta de Spotify. Pues hay gente que no le gusta YouTube y le gusta Spotify y viceversa. Entonces, están las tres opciones. Pero gracias por preguntar. Dice Carla Magno, habla de que hay muchas personas que son iniciadas sin saberlo. ¿Cómo podría yo saberlo? Esa es una excelente pregunta. Eh, Hay personas que vienen acarreando sucesos místicos desde que son pequeñas, intuyen conocimientos que luego logran comprobar en libros y luego dicen, yo tuve esa idea hace muchos años y la estoy confirmando en este libro. Es extraño. Por lo general tienen sueños místicos, tienen revelaciones que ellos no comprenden mucho. Entonces este tipo de personas son iniciadas de encarnaciones anteriores. Entonces la forma más fácil y sencilla es encomendarse al maestro interno y preguntar en oración si ya se ha recibido la iniciación y esperar un evento místico, ya sea en sueños, ya sea en una visión. Hay personas que tienen visiones, ni siquiera se dan cuenta. La psicología le dice daydreaming, está soñando despierto. Entonces, el maestro interno puede revelar la verdad con tan solo preguntárselo. Entonces sería muy interesante hacer el experimento y también hacer el experimento que mencionaba anteriormente de encomendarse a los maestros cósmicos, a los maestros Rosacruces, para que puedan guiarlo a uno en el camino de la iniciación. Dice Joss, el sueño post-iniciación es una especie de asimilación o interiorización, aprendizaje personal de lo vivido en ella. Sí, en efecto, así es. Luego de que, a ver, para empezar, te tiene que iniciar alguien que sea iniciador. O sea, alguien que haya sido iniciado por otro que fue iniciado correctamente. La ceremonia tiene que ser eh, hecha con mucho respeto, con mucha dignidad, hecha con mucha emoción, para que haya un choque consciente en la conciencia. Entonces, luego de la ceremonia de la iniciación,
lo que sucede es de que la persona empieza a soñar con los símbolos con los que tuvo contacto en la ceremonia y en los sueños, es que se le revela qué es lo que quiere decir la honda significación de esos símbolos. Esa es la respuesta. Claro está de que se tiene que solicitar directamente tanto al maestro interno como a los maestros Rosacruces de que den la interpretación de los sueños. Ahora, la otra cosa, los sueños no se comentan con nadie. Eso es bien importante, es parte de la tradición. Dice Alain Muñoz, saludo a todos mis hermanos desde el oriente de Ciudad de México. Saludos, mi querido hermano. Dice Gerardo Martínez, yo en mi iniciación no sabía ni verga, nada, jaja. Fue hermoso aprender todas esas hermosas lecciones. Por lo general, eh, algunas veces es así, algunas veces es así, especialmente cuando la persona no está familiarizada con el uso de ciertos símbolos, de ciertas alegorías, de ciertas leyendas. Entonces la iniciación luego de, lejos, perdón, de ser esclarecedora, se convierte más bien en un cúmulo en un cúmulo circense, por decirlo así. Y sumado eso al hecho de que los hermanos puedan impartirla como que fuera una novatada universitaria, entonces pierde todo sentido y todo respeto. Entonces, eso es lo que al final se logra hacer. Dice Alain Muñoz, ahorita estoy llevando una iniciación muy fuerte, pero todo te ayuda a trascender. En efecto, siempre que se esté atravesando una situación difícil, la persona tiene que por fuerza encomendarse a su Dios, al maestro interno y a los maestros Rosacruces para que le ayuden a extraer el bien del mal de esa situación en particular y logre recibir la iniciación correspondiente de ese capítulo eh, de su vida. Dice Gloria Guijosa, cuando el cuerpo sufre, el alma goza. Bueno, no necesariamente el alma goza cuando el cuerpo está cumpliendo la medida de su creación. A ver, por ejemplo, el, a ver, la persona tiene tres vicios bien fuertes. El primero y el más importante es la gula. El segundo es el placer sexual. Y el tercero, que es muy difícil dar vuelta atrás cuando ya se cae ahí, son las riquezas. Entonces, si el cuerpo está comiendo, pero está dentro de los límites de lo que se puede considerar como comer, entonces el alma goza. Si el cuerpo ya cae en gula, el alma sufre. El cuerpo puede estar teniendo sexo si está dentro de los límites de de lo respetable, de lo puro, el alma se goza. Si ya se cae en abominaciones sexuales, el alma sufre. Entonces, hay muchas cosas que tomar en consideración ahí, por ejemplo. Dice Josh, yo ya pasé una iniciación y no lo sabía, hasta la noche de hoy le puse nombre, es una mejora y un crecimiento interno que marca un antes y después. La iniciación es personal, dependiendo de las necesidades del ser, va más allá de una ceremonia novatada. Esta noche me dio demasiado aprendizaje, muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias eh, por haber estado acá con nosotros compartiendo, de verdad que sí te agradezco. Dice Isabel Ruiz, muchas gracias, muy agradecida por el conocimiento compartido. Saludos a todos, buen fin de semana para vos también. Isabel, muchas gracias por tu tiempo, ¿verdad? Dice Pedro Centeno, gracias por la información, muy formativo. Muchas gracias, Pedro. Dice Carla, maravilloso Carla Magno, perdón, dice maravilloso conversatorio, le agradezco mucho, aprendí que tantas situaciones complicadas solo son iniciaciones
y aprendizajes para ser mejor, pero en el momento a veces no lo comprendemos. Mucha sabiduría tiene usted. Gracias por compartirlo. Dios te bendice. Muchas gracias, Carla. Bendiciones para vos también. Muchas gracias a todos ustedes, amigos, por haber sintonizado. Nos vamos despidiendo. Recuerden que este audio queda guardado en mi página de Facebook y también, como comentaba, lo subimos a YouTube y a Spotify para que, de acuerdo a sus preferencias, puedan sintonizarlo más adelante, ¿verdad? Igual les recuerdo que estamos lanzando este proyecto para que no muera la llama. Así que muchas gracias por ayudarnos a mantener viva la llama en las futuras generaciones y que conozcan qué es el rosacrucismo, para que si acaso pudiesen sentirse llamadas o motivadas por la llamada de la fraternidad invisible, puedan concurrir a ella y seguir sus estudios. Si acaso también alguno de ustedes le gustaría tener algún tipo de tutoría conmigo, si tuviese algún tipo de pregunta acerca del rosacrucismo en general, o si quisiera eh, recomendaciones del libro de rosacrucismo, o tal vez no tiene dinero para empezar a estudiar esto, pero le gustaría empezar y no sabe cómo hacerle, le invito a que me mande un mensaje en privado y yo con mucho gusto le sabré guiar. Yo no quiero el dinero de nadie, no me interesa hacer dinero con esto. Mi único objetivo es de que la tradición no se pierda y honestamente a más de alguno yo estoy seguro que estos conocimientos les pueden servir tanto para su vida personal, su vida económica, su vida familiar, su vida social, todo el ambiente del iniciado, que realmente iniciado cambia para bien. Entonces, estoy a la orden. Si necesitan algo, no duden en escribirme. Me pueden contactar en Telegram, me pueden contactar en Facebook y con mucho gusto les sabré guiar cómo empezar sus primeros pasos en la tradición Rosacruz. Ya un último comentario, dice Kili, saludos frater, ya llegué al último por asuntos laborales, pero espero se quede para verlo más tarde. Saludos, mi frater. Saludos, Kili, aquí va a quedar grabado, no te preocupes. Hay más tarde voy a compartir los enlaces para Facebook, perdón, para YouTube y para Spotify. Vamos cerrando entonces. Muchas gracias a todos ustedes. Que puedan tener una feliz noche y un feliz fin de semana, y principalmente que la paz de Cristo les acompañe a todos y cada uno de ustedes. Pasen buenas noches.